¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Me da mucho gusto tener conmigo a Santiago Aguirre del Centro Pro de Derechos Humanos, que pues se van a cumplir 10 años acompañando a las familias de las víctimas de lo que sucedió en Iguala, en Guerrero, estudiantes de Ayotzinapa, todos. Y Santiago, creo que todos hemos visto lo que ha pasado en los últimos semanas y días desde la bronca con ustedes, el presidente, con el GIEI, con una parte de las familias, el informe del presidente que no quisiera calificar aquí porque estamos en televisión, la respuesta de las familias y un par de reuniones de las que quiero hablar, pero tú que llevas tanto tiempo viendo esto, porque desde que Mario estaba en tu lugar, tú ya estabas ahí, lo estabas viendo, ¿dónde sientes que estamos hoy, 10 años después? Sí, Carlos, buenas noches y muchas gracias por poder abordar este tema en tu espacio. Buenas noches también al auditorio. Nosotros pensamos que estamos en un desenlace muy triste de un sexenio en el que al inicio se comenzó a avanzar en llegar a la verdad del caso, pero que lamentablemente ese impulso quedó trunco cuando se topó con las resistencias del ejército, cuando se topó con las taras de la Fiscalía General de la República, que no cambió, que es exactamente el mismo, la misma institución sin capacidades de resolver delitos complejos, por más que se nos diga que hoy el problema es el Poder Judicial. Y eso generó desde hace tiempo un fuerte desencuentro entre las familias y el gobierno, que se ha venido acentuando en la medida en que el presidente se ha subido a pelear con las familias y las organizaciones que les acompañamos desde la tribuna de la mañanera, y fundamentalmente a partir de que el presidente decidió hacer personalmente la defensa del ejército. Mencionabas tú ahora el reporte que se publicó, que coincido contigo, no da ni para calificarlo, porque es una pena que termine sugiriéndose que la víctima es el ejército y que lo es de una suerte de confabulación internacional, ante los reclamos legítimos de las familias de que se esclarezca algún nivel de responsabilidad que hay ahí. Ahora, de todas maneras, Carlos, pues como ocurre con todos los colectivos de familiares de desaparecidos, pues no son un movimiento social que pueda irse a su casa, que pueda darse por satisfecho con avances parciales. Ellos y ellas no van a parar hasta que no haya paradero cabalmente y científicamente esclarecido, y por eso ayer también tuvieron una primera reunión con la virtual presidenta electa. Que- quería hablar de eso porque mi impresión, porque oí a Vidulfo después de la reunión con el presidente, etcétera, y dime si me equivoco, me parece que un poco los familiares ya entendieron que no hay para dónde después de ese informe, ¿no? Y que creo que fue bastante pacífica la reunión, según lo que podemos escuchar, y que más bien apostaron al siguiente gobierno. Es más, que dijeron, ok, ya leímos lo que piensa el presidente, en fin, ya lo contestamos en una carta, ya, por favor. El 1 de octubre hay un... Estoy mal en mi impresión que dijeron vamos a apostar a la conversación con el próximo gobierno, porque aquí ya perdimos, pues nada más lea lo que puso el presidente y eso ya lo respondimos en la nuestra. ¿Estoy mal si lo veo así? Yo no lo hubiera podido resumir mejor, Carlos. Y así se lo dijeron los familiares al presidente ayer. Le dijeron que ya no quieren seguir disputando, que es un debate estéril. Dejaron por escrito su contestación, le entregaron en mano. El presidente de todas maneras anunció que preparará un reporte final, que insistirá en alguna otra reunión, pero la energía de las familias está ya puesta más bien en lo que sigue. Ayer tuvieron una primera reunión positiva, diría yo, Carlos. Se toparon con una presidenta electa que les recibió en la puerta para saludarles de mano, en esos gestos de cercanía que les significan a los familiares de víctimas, y que tenemos un país en el que no son frecuentes. Ya no hablamos de los presidentes de la República, veamos a los gobernadores cómo tratan a los colectivos de familiares de desaparecidos, ¿no? Después Sí. en la reunión el tono fue de escucha, y eso hace que las familias tengan al menos la lectura de que puede haber condiciones para colocar sus preocupaciones en la mesa. No son ingenuos, no son ingenuas. No, no. Pero a ver, me gustó algo de lo que dijo Claudia saliendo de ahí. Claudia dijo, tenemos que encontrar el método
para arreglar todo lo que se ha desarreglado. Es decir, su compromiso no es el compromiso del presidente de voy a saber la... Después de 10 años, me gusta esto de Claudia que dijo, tenemos que encontrar el método para rearreglar todo lo que se ha desarreglado en estos 10 años, ¿no? Me parece un compromiso mucho más realista, ¿no? ¿No? Es decir, ¿cómo hacemos? Porque yo lo escribo hoy en mi columna, perdón, llevamos, ¿cuántas? La investigación de Murillo, la del CNDH, la del GIEI, la de la primera fiscalía de este sexenio, la de la segunda fiscalía de este sexenio. ¿Qué haces cuando ha habido 6 investigaciones? Hoy no sabemos con claridad cuál es la verdad, ¿no? Sí, así es, Carlos. Yo creo que eso que puso sobre la mesa la virtual presidenta electa de buscar un método para analizar todo lo que se ha generado, ponderar qué es confiable, qué no, pues va muy en sintonía con lo que las familias quieren. En varias ocasiones de la reunión insistió también la presidenta electa en que su prioridad sería hablar directamente con las familias, no tanto con las organizaciones y los abogados. Y si esa es la tónica, lo que va a encontrar en las familias, pues es mucha sintonía respecto de estas preocupaciones que hemos ido ayudándoles a colocar en diversos espacios a lo largo de 10 años las organizaciones, ¿no? Ahora, no va a ser sencillo porque queda claro, ya lo sabemos porque Alejandro Encinas ya lo escribió en el Universal, que ahora de repente la defensa de los militares acusados, todos fuera de la cárcel, por cierto, no sé si me equivoco, ¿hay alguno todavía en la cárcel o todos fuera? Queda todavía, si no mal recuerdo, 4 militares que están en proceso y en prisión. Sí. En esa defensa interrogan a Alejandro Encinas, creo que van a ir por ti, Santiago, para interrogarte también como testigo. Me entero que quieren buscar al GIEI también, algunos no, de los del GIEI. Es decir, ahí hay una resistencia que va a seguir, ¿no? O sea, ¿o eres optimista? No, sin duda, Carlos. Una de las principales herencias del sexenio es un ejército muy empoderado. Más allá del legalismo, sí nos parece inaudito que abogados que son militares en activos quieran interrogar al subsecretario de Derechos Humanos. Eso no ocurriría sin la anuencia del alto mando castrense. Y creo que tiene que entenderse que esa resistencia al ejército ha abonado a estas lecturas de las familias de que la institución como tal no ha cooperado al esclarecimiento del caso. Como tú sabes bien, hay muchas voces en el caso Ayotzinapa y hay ciertamente algunas muy estridentes que quisieran ver a militares específicamente responsabilizados por la desaparición de los muchachos. Lo que hemos dicho en las voces más prudentes que conocemos el caso es que en efecto hay prueba indubitable de que los elementos del 27 Batallón estaban coludidos con la criminalidad, que tuvieron información en tiempo real de lo que estaba ocurriendo y que después ha habido una secuela de una opacidad tremenda que ha aumentado la desconfianza en el papel del ejército. Bueno, eso tiene que dilucidarse, es una preocupación objetiva y seguramente habrá tensiones ahí porque el ejército acaba este sexenio muy empoderado. A ver, pero qué bueno que dijiste eso que dijiste, porque lo que está claro de todas las investigaciones es que no fueron militares los que levantaron a los muchachos y los desaparecieron. Eso no ha aparecido en ninguna investigación seria, pero sí en las investigaciones serias, que como en Guerrero y en otros estados, hay partes del ejército coludidos con el crimen organizado y con esta organización que un poco, hoy sí tenemos claro, organizó esta tragedia y que están enterados de lo que pasa y que saben. Es decir, lo que se le está pidiendo al ejército es que nos digan qué sabían, pero claro, eso compromete a alguna parte del ejército, ¿no, Santiago? Totalmente, Carlos, y conecta con otras cosas que el ejército no ajusta una lógica democrática. Mira, está el tema del uno de los estudiantes desaparecidos que era parte del ejército y hacía funciones de inteligencia para el ejército. Bueno, eso está documentado, no es que se haya inventado. Y todavía en el reporte público que se circuló hace unos días, el ejército dice que no, que fue por legítima aspiración a superarse en la vida que este muchacho tristemente... Él quería ser normalista, ¿no? Bueno, si el ejército quiere seguir viéndole la cara al presidente y a la sociedad, pues es normal que las familias desconfíen. Hubo hace algunos meses un lío que si las familias, pero me parece que otra vez eso ya está controlado, ¿no? Que había un grupito de familiares que ni siquiera eran familiares, por cierto, ¿no? De víctimas que medio habían querido ahí y tal. Eso lo veo mucho más apaciguado, digamos.
Sí, sí, está bastante temperado. Ayer tuvieron intervención, sí son algunos familiares, y tiene que ver con que uno de los ex voceros de los familiares les ha hecho promesas vanas de que van a acceder a la reparación económica. Es un grupo de unas 5 familias, pero bueno, el grupo mayoritario fue muy respetuoso, les dejó intervenir ayer en la reunión con la presidenta electa y están a la mesa porque también entienden que el esclarecimiento pleno del caso es lo que a todos todos comparten y lo que tienen en común, ¿no? Ahora, más allá del problema del ejército y lo que el ejército no quiere contar, la parte que no quiere contar, también tenemos un problema porque cada fiscalía tiene más testigos protegidos, hay otros que ya salieron por tortura, hay otros, es decir, los protagonistas de esa noche, ¿no? Hay algunos asesinados, por cierto, hay algunos huidos. Cada vez, 10 años después, es más difícil armar y que los protagonistas te empiecen a contar, no sé bajo qué, porque todos han conseguido, se han ido, los han matado. Es más, cada vez va a ser más difícil, ¿no? Por eso lo de Claudia y qué método hacemos, ¿no? Y en cualquier investigación pasa lo mismo, ¿no, Carlos? El paso del tiempo disminuye las posibilidades de esclarecer un hecho. Tú lo has documentado bastante bien ahora con el proyecto de los podcasts, de los escándalos, ¿no? Pasa el tiempo y las versiones más descabelladas proliferan. En fin, yo creo que con realismo hay que reconocer eso. Pero de todas maneras, aspectos básicos para un caso de desaparición, como el paradero final de las víctimas y las El modalidades paradero en las final, cuales son esenciales. el paradero final es esencial y ahí es donde seguimos sin avanzar hace mucho tiempo, ¿no? Así es. Porque búsquedas se han hecho y se ha invertido en hacer búsquedas, ¿no, Santiago? Pero búsquedas Sí, se han. cómo no, y es uno de los esfuerzos que hay que reconocerle al gobierno, porque además hay 40 personas en las peores condiciones en un narcoestado como Guerrero, dominado todavía por la criminalidad, exponiéndose la vida a buscar en campo. Ese es el tipo de trabajo que hay que proseguir, sin duda. Pues Santiago, yo no tengo más que, como siempre, felicitar al Centro Pro por todo lo que hace, que sé que van a estar al lado de las familias, en el lugar en donde las familias quieran. Es decir, si ellos creen que con Claudia es mejor que ustedes hagan medio pasito atrás, ahí van a estar, siempre siguiéndolo, Santiago. Una vergüenza lo que ha pasado los últimos tiempos de este sexenio con los ataques a ustedes. Esperemos que no los llame, esperemos que, porque Encinas ya lo escribió, el ejército tome conciencia que no pueden andar llamando a civiles para ser interrogado por militares. Santiago, te mando un abrazo muy grande. Gracias. Muchas Al gracias. contrario, Carlos, muchas gracias como siempre por estar atento al caso. Un abrazo. Siempre. Santiago Aguirre del Centro.